Hoy voy a hablar sobre la Guerra Fría, este conflicto tan interesante en la edad contemporánea que tuvo lugar entre 1945, con finalizada la Segunda Guerra Mundial, y 1989, que se toma como símbolo a lo que fue la caída del muro de Berlín. Esta guerra va a consistir en un enfrentamiento político, ideológico, social, cultural, económico entre dos potencias que habían surgido luego de finalizada la Segunda Guerra. Se dice que no fue un enfrentamiento bélico, pero no lo fue directamente entre las dos potencias. Sí participaron cada una en guerras de otros estados, como vamos a ver más adelante. Estas potencias van a conformar sus propios bloques dentro de Europa, dentro de Asia también. Sí, van casi que podemos decir que abarcarían todo el mapa. La potencia, lo que sería Estados Unidos, va a conformar el bloque occidental, va a estar conformado principalmente por países europeos y sus tendencias van a ser a un sistema económico capitalista y como sistema político a una democracia liberal. En cambio, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas va a tender a un sistema económico de tipo comunista y un sistema político apoyado en una democracia popular, ¿sí? Con fuerte presencia e intervención estatal. Estas dos potencias van a tender a respetar los bloques siempre y cuando no se produzca alguna modificación entre ellos. Es decir, en resumidas cuentas, si un país tendía a querer salir del comunismo, Estados Unidos inmediatamente iba a apoyarlo. ¿Sí? Va a haber determinados ejemplos de estos casos. ¿Cuáles van a ser las características de esta guerra? Principalmente una amenaza permanente, caracterizada por una escala armamentista, ¿sí? Una acumulación de armas nucleares con un apoyo tecnológico por parte de los científicos, a ver quién tenía el arma nuclear más poderosa que podía llegar a destruir a la otra potencia. Esto va a generar una situación de mutuo temor, que también va a estar dentro de esta carrera tecnológica, va a estar la carrera espacial, ¿sí? La llegada del hombre a la luna, que también estaba relacionado con si se podía llegar al espacio, estabas como pudiendo superar lo que es el espacio aéreo de la otra potencia, ¿no? Tiene como ese fin también. Esta amenaza permanente va a estar rodeada por un sistema de espionaje de parte de las dos potencias constante. En Estados Unidos se llevaba a cabo lo que era la caza de brujas. Cualquier persona sospechada de comunismo era desplazada del cargo, ¿sí? Perseguida, y también por una campaña propagandística en contra de la otra potencia, ¿sí? Un anticomunismo, la figura de Stalin como líder. Bueno, esto son como las características generales. También se van a dar entre las potencias y sus bloques tratados de cooperación y de apoyo militar, ¿sí? Por ejemplo, lo que es el bloque occidental liderado por Estados Unidos va a conformar la Organización del Tratado Atlántico Norte, que es la OTAN, y lo que es el bloque oriental va a conformar el Pacto de Varsovia. Esto era pactos, como dije, de cooperación entre los países que conformaban estos bloques, ¿no? Pero, como dije anteriormente, si bien no fue un enfrentamiento bélico directo entre las potencias, sí se vieron inmiscuidas o intervinieron en
guerras o crisis de otros países. Por ejemplo, lo que algunos historiadores caracterizan como la situación de mayor tensión fue la crisis de los misiles en Cuba en 1960. ¿Por qué? Porque va a implicar un despliegue de defensa por parte principalmente de Estados Unidos, que llevó a cabo un tipo de defensa 2 que lo usaron solamente 2 veces en toda la historia mundial, que va a generar un estado de tensión constante, ¿sí? ¿Por qué se va a producir esta crisis de los misiles en Cuba? Porque el presidente Kennedy va a intentar invadir Cuba a través de una misión por Bahía de Cochinillos, apoyada por los mineros que estaban en la bahía de Guantánamo, pero el ejército de Fidel Castro los va a detener en solo 72 horas. Entonces, Estados Unidos va a implementar lo que se llamó la Operación Mangosta, que va a ser una invasión más directa, con el uso directamente del ejército. Pero el líder ruso va a detectar esta operación y va a proponerle a Cuba instalar misiles de medio alcance como medida preventiva. Estos misiles podían llegar a lo que es las costas de Estados Unidos, por lo tanto era un peligro inminente. A finales de 1962, Cuba y lo que es el gobierno ruso van a derribar un avión espía de Estados Unidos, y ahí se va a dar como la tensión constante entre los dos bloques, ¿no? Por un lado Estados Unidos y por el otro lado Cuba, apoyado por la Unión Soviética. Esto va a finalizar con la propuesta del líder ruso, que le propone a Kennedy que va a desmantelar la base soviética de misiles a cambio de que Estados Unidos desista en este intento de invadir Cuba. ¿Cuáles van a ser las causas de esta crisis de los misiles? Las causas, como los antecedentes, ¿no? a estas causas directas. Van a ser los intentos constantes por parte de Estados Unidos de derrocar al gobierno de Fidel Castro, que es de tendencia comunista, ¿sí? Estados Unidos va a llevar a cabo muchas herramientas contra este gobierno. La propaganda, el bloqueo económico, hasta intentos de asesinato, ¿sí? El apoyo económico a grupos anti-Fidel Castro, sabotajes, incendios en los campos de caña de azúcar. Otra situación en la que se vieron implicados las dos potencias va a ser en la guerra de las dos Coreas, que se va a dar en pleno marco de la Guerra Fría entre 1950 y 1953. Este conflicto fue un conflicto bélico que dejó un saldo de mucha población fallecida, y se va a generar porque luego de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos y Rusia habían acordado dividir a Corea en dos partes, una con influencias comunistas, que va a ser Corea del Norte, y otra con influencias más liberales y con tendencia capitalista, que va a ser Corea del Sur. Corea del Norte va a invadir Corea del Sur en 1950 y va a entrar en acción Estados Unidos. Otro bloque que se va a sumar va a ser la República Popular de China, que era de tendencias comunistas, y va a apoyar a el Partido de Corea del Norte. Esta guerra hasta el día de hoy mantiene a lo que es Corea dividido en dos por una frontera de tan solo 4 kilómetros. Y sus diferencias se sienten hasta el día de hoy
y son principalmente ideológicas y políticas, ¿no? La guerra de Vietnam entre 1955 y 1975 también va a tener sus consecuencias para estas dos grandes potencias, principalmente para Estados Unidos. Es una guerra que se dio entre Vietnam del Sur, que tenía tendencia pro-occidental, y Vietnam del Norte, que tenía una tendencia más comunista. Y no solo tuvo lugar en lo que fue la zona de Vietnam, sino en estados vecinos como Laos y Camboya, donde los guerrilleros se refugiaban en sus selvas. En esta guerra Estados Unidos va a asistir a Vietnam del Sur con dinero, con tropas, con alimentos, y China, Cuba y la Unión Soviética van a asistir a lo que es Vietnam del Norte. ¿Por qué digo que tuvo una consecuencia muy importante para Estados Unidos? Porque tuvo un saldo de muertos muy importante de estadounidenses. Aproximadamente unos 60.000 estadounidenses fallecieron en esta guerra, y tuvo muy mala propaganda en Estados Unidos en sí. Muchos consideraban que había que dejar lo que era la cuestión de Vietnam para Vietnam. No tenía por qué Estados Unidos seguir apoyando esta guerra externa. Esto le va a valer al presidente republicano Richard Nixon su renuncia en 1974, y va a ser la primera derrota importante militar de Estados Unidos, y va a implicar la pérdida de la influencia en lo que es la zona de Indochina.